a todos, chicos, gracias por estar ahí, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rubén Villahermosa, miembro del equipo de Trading Crypto, y aprovechando que tenemos un pequeño sell-off en el BTC, ¿vale? Vamos a hacer una breve actualización, haciendo un poquito un repaso de lo que hemos venido comentando durante la semana en el Discord. Si no estás registrado, te aconsejo que lo hagas, ¿vale? Porque estamos mandando un contenido muy interesante para ti, ¿vale? Si te interesa pues tanto el mundo de las criptomonedas en particular, el mundo de trading en general, aprender a operar en los mercados financieros bajo el enfoque de la metodología Wyckoff, Volume Profile, Order Flow, etcétera. Regístrate, ¿vale? Y nos vemos dentro. Y podrás ver, pues un poquito cómo hemos ido comentando, por ejemplo, esta situación actual del BTC. Voy a hacer un pequeño repaso para que veáis cómo tratamos en este caso escenarios, tiempo real, ¿vale? Vamos planteando situaciones, análisis en tiempo real, ¿vale? Muy importante. Ya este miércoles pasado comentábamos que teníamos pues ciertas dudas, ¿no? Para favorecer la continuidad de ese movimiento alcista que estaba mostrando el BTC, esos máximos y mínimos crecientes que no paraba de desarrollar, ¿vale? Adjuntábamos estas capturas, a ver si las podemos abrir original, exacto, y ya veíamos que en principio el movimiento de potencial ruptura efectiva no nos gustaba, no estaba demostrando una cierta armonía, ¿vale? En ese volumen y ese desplazamiento del precio. Veíamos un volumen interesante, ¿vale? Relativamente alto en comparación a lo visto previamente, pero si os fijáis los rangos del precio, mechas por arriba, entrelazamiento entre velas, ¿vale? No eran movimientos sanos de ruptura como por ejemplo pueden ser estos. Cuando queremos favorecer un movimiento de ruptura en base al contexto al que venimos, queremos ver este tipo de desarrollo, ¿vale? Velas amplias, velas con buen volumen, con aumento en el volumen, ¿vale? Que denote finalmente intencionalidad, que denote que ese movimiento está siendo apoyado por los grandes operadores. No lo veíamos aquí. Si bien es cierto que, por ejemplo, vemos ahí la onda de Waze que sí acompañaba este volumen, ya comentábamos que nos dejaba ciertas dudas de que su intencionalidad realmente fuera esa absorción de todos los cortos que había ahí para romper de forma efectiva y continuar al alza. Además, otra característica interesante que eran los picos de volumen desarrollados durante el desarrollo de esta pequeña estructura. Los picos de volumen usuales, volumen alto y constante durante el desarrollo de una estructura son una característica clave de los esquemas distributivos, ¿vale? Debido a la urgencia en que se desarrollan este tipo de esquemas, aparecen esos volúmenes, ¿vale? Donde se distribuye el papel y se empiezan a posicionar cortos los grandes operadores. Otra muestra más de que posiblemente que nos seguía poniendo en duda la capacidad de los compradores para seguir subiendo. Y comentábamos también pues la importancia del contexto general donde nos encontramos, ¿vale? En base al gráfico diario. Todo esto forma parte de una estructura mayor que ahora veremos en el gráfico semanal. Veníamos de una potencial sacudida, pero amigos, estábamos encarando ya la zona del BIPOC, la zona del volumen más operado de toda la estructura, ¿vale? Es una zona que, como acabamos de ver, pues ha actuado como imán, ¿vale? Ese equilibrio entre compradores y vendedores hace que en un futuro se vuelva a comportar de la misma manera y que haya cierto magnetismo que atrae al precio esa zona, ¿sabes? Porque vas a ver que hay cotización, vas a ver que hay negociación en esa zona y el precio busca en todo momento favorecer ese intercambio entre compradores y vendedores. Es por eso que tras la potencial sacudida, pues ha ido a visitar una zona de alta negociación, un high volume node. Entonces, en base a las pequeñas huellas de H1 que veníamos viendo y en base al contexto donde estábamos en el gráfico diario semanal, pues como digo, el comentario durante estas últimas semanas pues ha sido que no terminábamos de creernos ese movimiento de ruptura alcista y que empezábamos a favorecer quizá un poco el sentimiento bajista. Después de eso, ese comentario, nuevas señales de debilidad, todo esto fue el miércoles. Tras potencial sprint, el precio no es capaz de alcanzar la parte alta y pérdida del BIPOC de la estructura. Vamos a ver en detalle. Inicialmente, tras ver esto lo tengo que tratar como un potencial sprint, ¿vale? Para el no iniciado en la metodología Wyckoff, por un sprint o un potencial sprint es este movimiento de sacudida, ¿vale? Un movimiento de sacudida
que barre los mínimos previos de una estructura, pero que necesariamente debe originar la ruptura alcista, el test de confirmación de la estructura, de la ruptura y continuación, ¿vale? O sea, todo lo que no sea esto no es un potencial sprint, no es un sprint. Como mínimo, para tratarlo, para seguir tratándolo como sprint, necesitamos que al menos haga un test a la parte alta, que haga una pequeña barrida de esos máximos, ¿vale? O sea, un test, un movimiento como este, que es perfecto, ¿vale? Que denota intencionalidad, pero que me llegue bien a la parte alta de arriba. Y si me puede barrer levemente los máximos, mejor. En ese caso seguiríamos tratando con potencial sprint, pero es que en este caso no es ni capaz a llegar a la parte alta, ¿vale? Ya es otro síntoma de debilidad. Si unido a lo que veníamos diciendo de este movimiento de ruptura no es todo lo sano que queremos ver, que veíamos picos de volúmenes, vemos un potencial sprint, pero que tampoco llega a la parte alta, son indicios que vamos sumando a la lectura discrecional, ¿vale? Para intentar determinar. En este caso nos parecía que eran los vendedores, que eran los bajistas los que estaban un poquito más en control del mercado, ¿vale? Otro indicio de debilidad, pues consigue meterse por debajo del BIPOC, ¿vale? Como digo, el BIPOC podría determinar la zona del control, ¿vale? Aquí vemos un perfil del composite que representa el volumen operado por niveles. Y en este caso el BIPOC nos sirve pues un poquito para determinar quién tiene ese control, ¿vale? Si en caso de que el precio se encuentre por arriba haciendo una reducción, vamos a determinar que el control lo tienen los compradores y en caso de que se encuentre por debajo los vendedores. Pues el precio ya perdía también el BIPOC, ¿vale? El BIPOC de la estructura, zona de equilibrio, lo perdía a favor, en este caso, de los vendedores. Seguían siendo huellas, ¿vale? Y bueno, posteriormente comentamos también, principalmente también apoyados por el contexto del gráfico semanal. Vamos a ver dónde nos encontramos. Y ahora meteré una captura del libro para intentar explicar un concepto. Potencial estructura de acumulación, ¿vale? Potencial estructura de acumulación. ¿Veis, por ejemplo? Se podría tratar como un potencial sprint, ¿vale? En base, para que hagamos una comparativa del ejemplo anterior, un potencial sprint que aunque no logra la ruptura, test y continuación, sí logra con un fuerte movimiento, fuerte desplazamiento, alcanzar máximos de la estructura, ¿vale? Que establece la R. Este es el movimiento que necesitamos ver para tratar a un evento, a un comportamiento como sprint. Luego, posteriormente, hemos visto que no ha continuado, entonces esto ya no es un sprint, ¿vale? Es un simple test en fase B y encima de debilidad. Nos encontramos aquí, ¿vale? El precio, fijaos, estamos tratando todo ese movimiento, todo este comportamiento como un potencial shakeout, ¿vale? Un potencial shakeout. Lo interesante ahora es un poco conocer cómo se mueven las estructuras que venimos estudiando bajo el enfoque de la metodología Wyckoff, ¿no? Si este es el potencial shakeout que estamos viendo en ese gráfico semanal, creo que es, el mercado es muy raro que se vaya del tirón sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de test directamente al alza y vaya a buscar ya los 20.000. Es prácticamente imposible. El mercado necesita hacer este tipo de test, esos tipos de test pequeños, ¿vale? Con los que comprobar el compromiso que realmente hay en esta zona donde se ha generado tanto volumen, ¿vale? Entonces, el contexto más macro, más de medio plazo, corto medio plazo, que particularmente estábamos favoreciendo, es este desarrollo de movimiento bajista que actuara en función de test de toda la sacudida, ¿vale? Quedaros con esta configuración y nos vamos de nuevo al gráfico. Si aquí tenemos esa sacudida, ¿vale? Estamos favoreciendo algún tipo de test, ya sin saber determinar obviamente en qué zona, pero algún tipo de test de esa sacudida, ¿vale? Es por eso que en base a donde estábamos ubicados en el gráfico diario, en base a las huellas que el gráfico de H1 nos estaba diciendo que había cierta debilidad de fondo, que los compradores no tenían la capacidad para mostrar su fortaleza, y en base al contexto más general, más macro de buscar ese potencial test de esto, pues en este punto donde estamos
hay que tener cierta precaución para seguir comprando, para seguir favoreciendo la idea alcista, ¿vale? ¿Dónde es posible que vaya a desarrollar ese test bajista? Porque ese test al final no deja de ser un movimiento bajista, ¿no? Ese test bajista, dado el gráfico semanal donde estamos, ¿dónde lo podría hacer? Pues lo podría dejar simplemente en esta zona de high volume donde estamos, ¿vale? Sería este movimiento que ya he hecho, que hiciera algún tipo de test y en esa zona, ¿vale? En esa zona sería suficiente. Si realmente hay mucha fortaleza de fondo, han comprado agresivamente en este punto y no quieren que el precio baje, en esta zona donde digo va a ser suficiente para intentar desarrollar algún otro esquema acumulativo menor o ya veremos cómo lo desarrollan. Pero movimiento alcista que ha recuperado este High Volume Node, este BIPOC, en ese punto algún tipo de test, ¿vale? Algún tipo de retroceso ya nos podría valer como test del shakeout, ¿vale? Zonas más bajas, más profundas de donde posiblemente se pueda ubicar ese test. Pues tenemos este movimiento de recuperación, ¿vale? Fijaos aquí que tenemos otra zona de alta negociación, ¿vale? Pues a lo mejor va a buscar esa zona de alta negociación y sobre ella se va, ¿vale? En esta zona. Otra zona, aunque ya no lo creo, ¿vale? Porque ya sería algo como así. Podría hacerlo, seguiría mientras se mantenga por encima del mínimo que establece ese shakeout o ese potencial shakeout, no sería un test válido, ¿vale? Pero ya en esta zona yo ya pondría en duda la capacidad de que realmente se trate de un test exitoso, ¿vale? Entonces principalmente vamos a manejar esta zona. Esta zona de aquí, si realmente hay mucha fortaleza de fondo, lo van a detener ahí. Y en caso de que entren agresivos vendedores donde estamos ahora mismo, pues muy posiblemente vayan a buscar esa zona de ahí, ¿vale? Además coincide con este nodo de bajo volumen que, como sabemos, actúa de rechazo. Entonces, pues ese es el contexto más macro que vamos a estar favoreciendo a partir de ahora, ¿vale? En base a, pues como digo, el movimiento, shakeout, y que estamos buscando un potencial test de esa sacudida. Vámonos a gráficos intradiarios para ver el contexto de más corto plazo. Un gráfico de 2 horas, aquí tenemos una pequeña acumulación por abajo, ¿vale? Y estábamos trabajando esta estructura. Esta es la estructura de H1 que finalmente queda como distributiva. Y ahora mismo se encuentra en una zona clave. Se encuentra en el máximo de ese valle in climas, ¿vale? En la zona del creek, zona de resistencia, que ahora se convertiría en soporte en caso de que aguante. Y es muy interesante porque, mira, está también testeando el VWAP mensual, ¿vale? Un nivel de volumen operativo muy interesante, utilizado por grandes operadores, ¿vale? La zona de confluencia es buenísima para intentar posición larga. La zona de confluencia es buenísima. Tenemos el creek, máximo del valle in climas, ¿vale? Tenemos el VWAP mensual. También tenemos el value area high, la zona de valor alta de todo el perfil del composite, ¿vale? El problema es, como digo, el sesgo que tenemos ya de más medio plazo buscando ese posible test del shakeout, ¿vale? Y que aquí venimos de hacer una distribución. Entonces, aquí tenemos, para que diferenciemos las estructuras, tenemos una estructura más, la podemos tratar como la mayor, ¿vale? O como la mayor, ¿vale? Teniendo en cuenta este gráfico de 2 horas. Aquí tenemos otra estructura intermedia y esta estructura menor. Esta es la importancia del contexto, saber ubicar cada estructura dentro de la mayor, ¿vale? La menor dentro de la intermedia y la intermedia dentro de la mayor. Siempre favorecemos que la menor encaje en dirección al sesgo que tiene la mayor. En este caso, esta estructura intermedia, esta estructura menor, perdón, distribución, ¿vale? Ya se ha metido, ha reingresado al rango de esta estructura intermedia, ¿vale? Entonces esto podría ser el UTAD, la sacudida final de esta estructura, ¿vale? Sacudida final de esta estructura. Primer evento, segundo evento, tercer evento, parada, ¿vale? Parada de este movimiento alcista, movimiento en B, lateralización y evento de test, que en este caso sería una estructura menor de distribución en función de UTAD, esto es C,
Esto es B en función de UTAZ de toda la estructura. A un UTAZ que le sigue, sacudida, movimiento bajista, ¿vale? Sería el desarrollo que está haciendo ahora. Sacudida de esta estructura, movimiento bajista. Movimiento bajista, como mínimo, si realmente hay debilidad de fondo, han entrado agresivamente los vendedores, va a ir a buscar los mínimos de la estructura, ¿vale? De esta estructura menor. Los mínimos de la estructura. Esos mínimos coinciden con este nodo de alto volumen, con este High Volume Node, que además es el BIPOC de todo el composite. Bajo nuestro punto de vista, fácil va a visitar este BIPOC, ¿vale? ¿Qué sucede en ese punto? En ese punto lo que sucede es que tenemos la parada de este movimiento, tenemos B, tenemos una estructura menor en función de C, de sacudida total de esta estructura, y ya tenemos la muestra de debilidad, ¿vale? Tenemos ya los dos comportamientos clave, la sacudida por un lado, ¿vale? Uno, y tenemos la muestra de debilidad por otro. Digo, en caso de que alcance esos mínimos de la estructura. Debilidad. Es que hay debilidad total, como digo, en caso de que alcance ese contexto, ese entorno. Debilidad total. En ese punto, ¿qué vamos a tener? En ese punto, si se confirma, vamos a tener esta estructura la vamos a tener aquí, ¿vale? Dentro de esta. La vamos a tener aquí. Fijaos la importancia del contexto, es súper interesante. Esta estructura menor de distribución que ha actuado como UTAZ y que está generando este movimiento y que posiblemente genere este movimiento bajista total, ¿vale? La vamos a tener aquí también. Voy a cambiar de color para que se vea mejor. La vamos a tener aquí también, en esta estructura, ¿vale? Tendríamos los tres eventos, como aquí, los eventos, la parada, lateralización en B, y el movimiento de... Aquí no ha dejado finalmente una ruptura, o sea, una sacudida, perdón, menor, pero el movimiento de debilidad, ¿vale? El reingreso al rango. Es lo que vamos a tener aquí. Eso no me gusta. Estructura menor distributiva, función de UTAZ, ¿vale? Y fijaos, todo esto podría ser un UTAZ de esta estructura mayor. Es lo que al final donde quería llegar. No os volváis locos, tampoco queremos hacerlo muy, muy complejo, porque sabemos que hay mucha gente iniciada. El tema es favorecer estructuras menores dentro de unas estructuras mayores y ver cómo encaja, ¿vale? Vuelvo a repetir para que no quede ninguna duda al respecto. Estructura menor de distribución, ¿vale? Que está actuando como sacudida final de esta estructura. En caso de que reingrese a los máximos que establece ese valle en climas de esta estructura, ya estaríamos en el mismo contexto de aquí, ¿vale? Pero en un grado mayor, dijéramos, ¿vale? En ese punto, ¿qué vamos a favorecer? Ya tenemos el reingreso al rango de esta estructura, ¿vale? Movimiento de debilidad, que muy posiblemente se va a dar, pues este movimiento seguramente vaya a buscar esta zona de alta negociación, puede que nos deje algún tipo de test, y aquí sí que sería interesante, como ya hemos comentado durante la semana, escenario en corto, ahí es el único sitio donde bajo nuestro punto de vista tenemos cierta probabilidad de éxito en un escenario corto, ¿vale? Después de ver esta sacudida, después de ver este movimiento de debilidad que consigue posicionarse por debajo del BIPOC, y después de ver un test a esa zona. En esa zona esperamos el gatillo de entrada, ¿vale? Cada uno el que tenga, nosotros ya lo conocéis, y vamos a buscar los mínimos de este, ¿vale? Los mínimos de esta estructura mayor. Ahí estamos. Posiblemente pues vaya a buscar esta zona, jugando ya con niveles de volumen, posiblemente, pues en vez de quedarse ahí, va a barrerlo y va a buscar esta zona de alta negociación, ¿vale? Que coincide con acción del precio operada en ese punto. Entonces, quedaros con este contexto, ¿vale? Quedaros con este contexto. Gráfico semanal, estamos en zona clave, ¿vale? Zona de alta negociación. Y esa alta negociación de momento se ha mostrado en el gráfico como esta confirmación de distribución menor, ¿vale? Contexto semanal, tenemos también que estamos favoreciendo el ST de shakeout, ¿vale? Del potencial shakeout. Ese ST, obviamente, por
forma natural es un movimiento bajista, ¿vale? Ese movimiento bajista se va a generar, se va a originar con alguna estructura de distribución, que podría ser esta, que podría ser todo esta, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta. Estructura menor confirmada de distribución, ¿vale? Esta causa ya ha tenido este efecto bajista, ¿vale? Esta causa ya ha tenido este efecto bajista, el movimiento bajista. Ahora podríamos estar desarrollando esta causa, ¿vale? Esta causa, y posiblemente tenga el efecto bajista comentamos, de ir a buscar todo ese movimiento, ¿vale? Lo peor no acaba ahí, únicamente vamos a proponer este movimiento, esta visita a este mínimo previo, quizás a ese nodo de alto volumen que comentamos, y ya está. O sea, a partir de ahí, querer hacer más análisis, más escenario, es imposible hacerlo con una perspectiva robusta y lógica. ¿Por qué? Pues porque en este punto, si el precio realmente desarrolla como esperamos este movimiento bajista, en ese punto no sabemos la información que le va a llegar al mercado. Posiblemente entren nuevos operadores, entren nuevos compradores o no. Pero en ese punto tendremos que hacer una nueva evaluación, ¿vale? Cuando el precio, si realmente desarrolla ese movimiento bajista, alcanza los mínimos de la estructura, pues a lo mejor se produce una sacudida de estos mínimos, ¿vale? Algún tipo de test, y de aquí se sigue mostrando fortaleza, es lo que no sabemos. Es un error total querer ver todo esto como una sacudida, ¿vale? Movimiento de ruptura, test, y aquí sacudida, y para abajo ya hasta el infinito. No, es un error. Cuando estemos en este punto, valoraremos el comportamiento de los participantes, las huellas que nos dejan en ese punto, ¿vale? Ahora podemos hacer 100.000 escenarios, pero no tiene sentido. El único sentido que tiene es intentar determinar cuál es el siguiente movimiento, ¿vale? El siguiente movimiento, bajo nuestro punto de vista, es el que digo. Esto se ha confirmado como distribución. Se está desarrollando la muestra de debilidad que muy posiblemente vaya a alcanzar este BIPOC, aunque como digo es zona muy interesante para que aparezcan compradores, ¿vale? Pero dado el contexto general, nosotros vamos a seguir favoreciendo, como digo, este movimiento bajista. En este punto, este movimiento bajista ya deja como prácticamente confirmada la distribución de esta estructura menor, ¿vale? ¿Qué es posible que pase? Pues que se produzca la ruptura efectiva finalmente de esa estructura, ¿vale? Que haga algún tipo de test y que vaya realmente luego a buscar la otra zona. Ese es el escenario que se puede plantear como mucho, ¿vale? De forma juiciosa en base a lo que viene haciendo el precio. Más allá de eso no se puede. No se puede porque no sabemos en este punto qué pasará, ¿vale? Entonces en este punto tendremos que reevaluar de nuevo toda la acción del precio y del volumen y a ver si encontramos huellas que determinen fortaleza o debilidad. Inicialmente en este punto vamos a estar sesgados obviamente en corto, porque ya hemos visto todo esto, ¿vale? Pero como digo, posiblemente pues pueda hacer una sacudida total de todos los mínimos y de nuevo el contexto, de nuevo el sentimiento del mercado cambia. Así que ya está. Ha sido un poco lioso por el tema de que tenemos tres estructuras, ¿vale? Que tenemos esa, tenemos esta y tenemos esta. Si veis necesario, obviamente, revisar el vídeo de nuevo, echarle un nuevo vistazo, 2 o 3 veces las que veáis, las que consideréis necesarias. Y ya está, al final se trata de eso, de encajar. Lo importante es encajar unas estructuras dentro de otras en base, pues un poquito también al sesgo direccional que puedas tener en el largo plazo, ¿vale? Ya está, espero que te haya parecido interesante, ¿vale? Si tienes alguna duda, coméntala aquí en los comentarios de YouTube, o si perteneces ya al Discord, que te recomiendo de nuevo que te registres, ¿vale? Con nosotros, lo comentamos ahí también, y poco más. Nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Un saludo, hasta luego.